Vamos ahora a calcular el voltaje que nos proporciona la tercer fuente, y en este caso vamos a usar ahora la fuente de 40 volts. Esta fuente que es de voltaje se va a sustituir por un cortocircuito. Esta fuente que también es de voltaje se va a sustituir por un cortocircuito. Esta fuente que es de corriente se va a sustituir por un circuito abierto una vez que se igualen las tres fuentes a cero. Y nuevamente la impedancia 4 y la impedancia 5, por haber un circuito abierto entre estas terminales, no las vamos a emplear. Y entonces, para obtener el voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la tercer fuente, vamos a tener la estructura que está aquí, en la cual tenemos dos mallas y la fuente de 40 volts. La malla 1, malla 2, la corriente que le asignamos a la malla 1 va a ser el sentido convencional, es decir, del signo más al signo menos de la fuente, y de igual manera dejamos en la misma dirección sentido antihorario la malla 2. Y entonces, si analizamos el circuito, podemos decir que el voltaje que nos proporciona la tercera fuente entre los puntos A y B va a ser igual a la impedancia 8 por la corriente 8, porque la corriente 8 va en la misma dirección de AB, pero esta corriente hay que usar la corriente de la malla 1, van en direcciones contrarias, por eso va a quedar menos la impedancia 8 por la corriente de la malla 1. Es decir, si analizamos la corriente 8, es igual a menos la corriente de la malla 1, y al sustituirla pues nos queda menos la impedancia 8 por la corriente de la malla 1. Vamos a determinar ahora el valor de las impedancias propias y mutuas de las mallas, y tenemos primero que identificar los elementos pasivos que forman la malla 1. Son 5, que es Z2, y hay que sumarlos, sería Z2, Z3, 6, 7 y 8, hay que sumarlas, y después hay que analizar si entre ellos hay acoplamientos. Tenemos un acoplamiento, entonces más dos veces, abrimos paréntesis, recorremos con la corriente de la malla 1 a las corrientes de los elementos de las impedancias 2 y 3. Entonces, corriente de la malla 1 con respecto a la corriente asignada a la impedancia 3 van en la misma dirección, positivo. Corriente de la malla, seguimos con la trayectoria, y la corriente de la malla 1 va en dirección contraria a la corriente asignada para la impedancia 2, es negativo, más por menos nos da menos. La impedancia mutua 2, 3, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 42 menos I, y son ohms. Ahora, para la impedancia propia de la malla 2, lo que vamos a hacer es ubicar los elementos, que en este caso son Z1, 2 y 3, los sumamos y después analizamos si entre ellos hay acoplamientos. Si los hay, son 3. Escribimos más dos veces, abrimos paréntesis. Primero analizamos la impedancia 1, 2, y la corriente de la malla 2 va en la misma dirección que la corriente de la impedancia 2. Seguimos con la trayectoria, y la corriente de la malla 2 va en la misma dirección que la impedancia 2 en este caso, y aquí que la impedancia 1. Por lo tanto, es positivo, más por más es positivo, y tenemos que es la impedancia mutua 1, 2. Vamos con la 1, 3, la corriente de la malla va en la misma dirección que la de la malla 2, va en la misma dirección que la corriente asignada a la impedancia 1. Continuamos con la trayectoria, y la corriente de la malla 2 va en dirección contraria a la asignada a la impedancia 3, entonces sería más por menos, nos daría menos la impedancia mutua 1, 3. Por último, la 2, 3, la corriente de la malla cuando pasa por la impedancia 2 lleva la misma dirección que la corriente asignada a la impedancia 2. Continuamos con la trayectoria, y la corriente de la malla 2 lleva dirección contraria a la corriente asignada para la impedancia 3, sería menos, más por menos nos daría menos la impedancia mutua 2, 3. Sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 15 ohms. Y ahora vamos con la mutua entre la malla 1 y 2. Primero hay que ubicar o identificar los elementos que quedaron entre la malla 1 y la malla 2, que en este caso son 2, es la impedancia 2 y la impedancia 3. Las vamos a recorrer con la corriente de la malla 1 y con la corriente de la malla 2. La corriente de la malla 1 circula hacia la izquierda tanto en la impedancia 3 como en la impedancia 2, y la corriente de la malla 2 circula hacia la derecha tanto en la impedancia 2 como en la impedancia 3. Como son sentidos contrarios, entonces la impedancia mutua 1, 2 de las mallas 1 y 2 va a ser igual a menos la impedancia 2 menos la impedancia 3. Ahora analizamos si entre los dos elementos que quedaron entre las mallas hay acoplamiento. Si lo hay, entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis, y recorremos a cualquiera de los dos elementos que decimos que están acoplados con la corriente de la malla 1, y al otro elemento con la corriente de la malla 2. En este caso, voy a recorrer con la corriente de la malla 1 a la impedancia 3, quiere decir que la corriente de la malla 1 va hacia la izquierda cuando pasa por la impedancia 3, y la corriente asignada a la impedancia 3 también va hacia la izquierda. Llevan la misma dirección, lo consideramos positivo. Corriente de la malla 2
cuando pasa por la impedancia 2 va hacia la derecha y la corriente asignada a la impedancia 2 también va hacia la derecha. Como llevan la misma dirección, también es positivo. Más por más nos queda mal la impedancia mutua 2, 3. Ahora habría que analizar si hay acoplamientos en los cuales se puede decir que la corriente de la malla 1 circula por uno de los elementos acoplados y la corriente de la malla 2 por otro de los elementos acoplados. En este caso tenemos a Z12 y a Z13. No tenemos problema con la corriente de la malla 2 porque puede circular por la impedancia 1 y por la impedancia 2, pero la malla 1 solo puede circular por la impedancia 2. Entonces, analizamos corriente de la malla 1 cuando circula por la impedancia 2, lleva en dirección contraria a la corriente asignada a la impedancia 2, es negativo. Corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 1, lleva la misma dirección que la corriente asignada por la impedancia 1, es positivo. Entonces sería menos por más, nos daría menos la impedancia mutua 1, 2. Analizamos la 1, 3 y nuevamente la corriente de la malla 2 puede circular por los dos elementos, es decir, la impedancia 1 y la impedancia 3, pero la corriente de la malla 1 solo puede circular por la impedancia 3, entonces realizamos el análisis. Corriente de la malla 1 cuando circula por la impedancia 3 lleva la misma dirección que la corriente asignada a la impedancia 3, positivo. Corriente de la malla 2 cuando circula por la impedancia 2 lleva la impedancia 1, lleva la misma dirección que la corriente asignada a la impedancia 1, positivo. Más por más nos queda mal la impedancia mutua 1, 3. Sustituimos datos, realizamos operaciones y nos queda menos 11, menos 3i y son ohms. Entonces las ecuaciones de las mallas van a ser lo que vale Z11, que es 42 menos i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z12, que ahora en este caso es menos 11 menos 3i por la corriente de la malla 2. Analizamos la malla 1 para identificar si tiene fuentes. Tiene una, es de voltaje, entonces la podemos igualar del lado derecho de mi expresión. La fuente lleva la misma dirección que la corriente de la malla asignada, entonces la dejamos positiva y va a ser igual al valor de la fuente, que es 40. Después tenemos impedancia 2,1 por la corriente de la malla 1, es decir, que vale menos 11 menos 3i por la corriente de la malla 1, perdón, más la impedancia 2,2, que es 15 por la corriente de la malla 2. Analizamos la malla 2, no tiene fuentes, entonces la igualamos a 0. Vamos a calcular la corriente de la malla 1 porque es la que nos piden. A través de determinantes sustituimos datos en numerador y denominador y nos queda 1.13065 más 0.17680 amperes. Recuerden que le vamos a agregar el signo menos a la operación que vamos a realizar, que es la impedancia 2 que vale 20, la impedancia 8 que vale 20 por la corriente de la malla 1 que acabamos de calcular, y entonces eso nos va a quedar como menos el voltaje entre los puntos A y B que nos va a proporcionar la tercera fuente, va a ser igual a menos 22.613 menos 3.536 y son volts. Y ya únicamente nos falta analizar el circuito con la fuente de corriente.